Bueno, ahora sí, estamos grabando. Bueno, ya saben, Jaire Tepantes, como siempre decimos. Bueno, nada, en realidad podría comenzar a hablar sobre lo nuevo que vamos a ver, que en realidad, teniendo en cuenta que ya rindieron el segundo parcial y ya muchos de ustedes, ya aprobaron, ya tienen el cursado. Y algunos incluso la han promocionado. Este, Podría, digamos, decir que esta es como la primera clase, algo así, o supongo yo, no sé, pero que de alguna manera estamos cursando ya con un poquito más de libertad, en el sentido de que, bueno, no tenemos, al menos los que aprobaron y cursaron, este, no tienen, digamos, en ese sentido, nada ningún parcial que los ate. Este, mm, en todo caso, sepan que, bueno, mañana yo dejé un aviso en Moodle, de cualquier manera, que mañana los que quieran revisar el parcial, lo van a poder hacer, ¿sí? Yo voy a estar en consulta a partir de las 2 de la tarde, y la idea es ir viendo tema por tema, hacer la puesta en común. ¿M? Así, básicamente, ¿para qué hago esto? Para que nadie se quede sin la explicación, de por qué hice tal corrección o tal otra, ¿sí? Así que yo voy a estar desde las 2, y como me había preguntado Mariana, este, mm, voy a dar voy a dar los temas tema por tema en orden. El parcial consistía en 6 temas, así que vamos a empezar obviamente por el primero, y bueno, la idea es que nos ocupe más o menos entre 20 minutos y media hora cada tema. Depende también de cómo salga la cosa. Bueno, por ahí alguno va a tener alguna pregunta o qué sé yo, capaz que se demora un poco más, pero bueno, la idea es básicamente esa. Em, así que bueno, por lo pronto tengo que decirles que más allá de que por ahí a algunos no les fue tan bien o demás, el resultado ha sido muy bueno. O sea, piensen que más de la mitad aprobó, y eso es muy bueno. Siempre es una buena noticia, y de cualquier manera a los que no les fue tan bien tienen la posibilidad de rendir el recuperatorio, con lo cual, en ese sentido, creo que ya, de hecho, si logran cursar la materia más de 30 personas, para mí sería algo muy bueno. Esperemos que sean todos los que tenga que rendir, digamos, que todos aprueben. Uno siempre espera que todos aprueben, eh, y de hecho uno da las clases, o yo por lo menos pienso que tengo que dar las clases con esa finalidad, porque si no, es decir, si yo doy malas clases, bueno, se ve reflejado en el parcial. Este, de cualquier manera, yo creo que tal vez es cierto que tuvimos poco tiempo para ver los contenidos, así que creo que salió mejor incluso de lo que se podría esperar, teniendo en cuenta los tiempos de que dispusimos. Este, Creo que el tema, o por lo menos el tema que di para el segundo parcial, al menos lo esencial se fue entendiendo. Después hubo alguna serie de cuestiones, digamos, más minuciosas, de la sintaxis y demás, que bueno, siempre son las que más cuestan, ¿no? Pero lo interesante de esto, más allá de todo, es que yo por lo menos no detecté problemas, en cuanto a la morfología, o sea, a la comprensión de la morfología de las palabras que aparecen en las oraciones. No vi problemas. En todo caso, puede que alguien se haya confundido, que haya puesto, no sé, un genitivo partitivo por un genitivo de origen, pero eso son consideraciones sintácticas, pero por lo menos se supo que era un genitivo. Entonces, eso es un paso adelante importante. Y bueno, ya después, con el tema de los diálogos para completar, tal vez ahí había algunas cositas
para mejorar. Noté algunas cosas, algunos errores generales, bueno, que es bueno erradicar de raíz y para siempre, así que por eso, digamos, convoqué a la consulta en general justamente para evitar que se repitan esas cosas. Pero bueno, nada, por lo pronto tengo que decir, insisto, repito, que los resultados han sido muy buenos. Hay mucha gente en promoción, incluso hay gente que estoy considerando inclusive darle la promoción en vista de que, bueno, de que más allá de que por allí, bueno, mm, ha tenido, no sé, 50 centésimas menos o demás, eh, me parece que hay personas que han hecho muchos esfuerzos, que han estado en la clase, que han participado, y bueno, en ese sentido estoy considerando, bueno, ofrecerles un premio, digamos, acorde con ese esfuerzo. Pero bueno, eso en todo caso lo hablaré con las personas que correspondan. Así que bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Mm? Yo traje traje como si, como si estuviéramos en el aula, ¿no? Puse en el Moodle un material que espero lo tengan todos. Es uno de que decía algo así como últimos diálogos, no sé si lo alcanzaron a ver. Este, y por lo pronto vamos a compartir la pantalla, pero antes quería decir por ahí, quería preguntar, no, bueno, en todo caso la cuestión de los parciales la vemos mañana bien y hoy le metemos a esto que es un temita nuevo que les va a servir a los que la cursaron para el final y a los que la promocionaron para Griego 2, así que es lo que voy a dar. Voy a compartir la pantalla. Este, Sí, voy a tener que compartir la pantalla completa porque no sé por qué el Word no me aparece. Pero bueno, esto no. Estaba escribiendo la tesis, por eso el Word ahí que aparecía. La verdad que tengo unas ganas de terminar la tesis, chicos. Voy a poner, ¿Falta no. mucho? Y me falta, sí. De hecho, es una pregunta bastante comprometedora. El que te pregunten cuánto te falta para la tesis, lo van a vivir ustedes. Van a vivir ustedes, así que yo no estoy diciendo pavada. Que le pregunte a ustedes cuántos finales deben, cuántas materias les faltan. De hecho, es la peor pregunta que le puede hacer a alguien. Pero bueno, o sea, yo ya, digamos, uno se va acostumbrando también. Y dice, bueno, está bien, hay que comprender que sí, que efectivamente hay un plazo para que las cosas se terminen y demás. Bueno, creo que por lo pronto espero terminar como mucho, espero terminar a principios del año que viene. Yo pensaba que lo iba a terminar antes de tener la cursada con ustedes, pero me llevó más tiempo del que pensaba. Eh, Así que bueno, nada. Y también el tema es que eso depende en buena medida mi permanencia en el cargo este. Así que es importante que la termine. Este, Así que bueno, empezamos con la clase de hoy. Vamos a ver preposiciones. Vamos a empezar a ver un tema nuevo, ¿sí? Y como es un tema nuevo, en vez de seguir con la tónica de los verbos, que por ahí el enfoque me pareció bien, pero tal vez faltó un poco desarrollarlo, hacerlo un poco más lúdico. Ya me doy cuenta que hay un error acá para colmo. Este, digamos, me permití volver al sistema de diálogos una vez más.
que me parece que funciona, didácticamente funciona, me parece que funciona bien, así que lo que funciona se puede seguir usando. Este, así que, bueno, básicamente sí, entonces vamos a ver preposiciones y un poco adverbios, lógicamente, porque hay adverbios que se corresponden con cierto uso de lugar o de tiempo, y en concomitancia con eso hay maneras de armar las frases con preposiciones. ¿Mm? En la parte de abajo yo siempre empezando por el final, ¿no? Pero en la parte de abajo del apunte van a ver el cuadro general de las preposiciones, que esto está directamente sacado del Berenguer Menos, porque la verdad que está muy bien explicado. ¿Mm? Vamos a ver que hay distintas preposiciones en griego y vamos a ver que hay preposiciones que se construyen con un solo caso, es decir, recuerden que las preposiciones son aquellas partes de la oración que se unen generalmente a sustantivos, ¿sí? Y y esos sustantivos, obviamente, unidos a esa preposición, van a representar otra cosa distinta que lo que representaría esos sustantivos por sí mismos. ¿Mm? Es decir, que la preposición siempre funciona con un sustantivo, ¿sí? O con un sintagma que llamamos nominal, es decir, un sintagma cuyo núcleo es un sustantivo. Así, por ejemplo, en castellano nosotros tenemos distintas preposiciones, por ejemplo, la preposición a, ¿sí? Yo digo, una cosa es decir la casa, ¿sí? Y otra cosa es decir a la casa, ¿sí? Ya la preposición hace que ese sintagma nominal, es decir, la casa, tenga una función sintáctica diferente. Por ejemplo, la casa puede servir, así como está dicho, sin preposición, puede servir como sujeto, puede servir incluso tal vez como objeto directo, pero, sí, no, tal vez no, sí, seguro que es así. Yo puedo decir, por ejemplo, terminé la casa, ¿no? O construí la casa, ¿no? Ese es un objeto directo. Ahora, si yo utilizo una preposición, puede ser a, puede ser de, eso hace que la casa cambie junto con la preposición, ¿sí? Cambie de función sintáctica. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, a la casa puede ser un circunstancial de lugar, yo puedo decir voy a la casa, o, o a la casa puedo decir, no sé, que puede funcionar también como objeto indirecto, no sé, yo puedo decir, por ejemplo, construí una entrada o le construí una entrada a la casa, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, o sea que yo le construí algo a esa casa. ¿Sí? Bueno, en castellano tenemos muchas preposiciones, ¿sí? A, ante, bajo, cabe, con, contra, etcétera, etcétera, y esa lista que nos la enseñan en la escuela, que generalmente nos la olvidamos, como pasa conmigo, ¿sí? Y en griego también tenemos preposiciones, o sea, así como en griego también tenemos preposiciones, al igual que en castellano. En griego tenemos casos de declinación, entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué no expresan todo con los casos y se dejan de hinchar, ¿no? Pero lamentablemente las preposiciones existen. ¿Por qué? ¿Por qué existen las preposiciones? Porque justamente las preposiciones hacen que la frase o que el complemento de un verbo, por ejemplo, ¿sí? sea más preciso, que tenga un alcance más limitado. Recuerden que los acompañantes de los verbos se construían ¿con qué casos? Con acusativo, con genitivo y con dativo. ¿Sí? Entonces, si yo añado, por ejemplo, a un acusativo una preposición, yo hago que ese complemento tenga otra función sintáctica distinta y que de alguna manera me ayude a precisar
el sentido de la oración. O sea que en un sentido, la preposición hace que nos proporciona una ayuda en ese sentido, porque nos da una pista mucho más fehaciente, digamos, sobre la función sintáctica, ¿sí? Esto que por ahí estoy explicando es un poco, digamos, un embrollo teórico, pero la idea es esta, ¿sí? O sea que la preposición, entonces, se une a un sustantivo, ¿m? Y precisa el sentido, sobre todo el sentido sintáctico de ese sustantivo. No modifica el significado de ese sustantivo, pero sí modifica su función sintáctica, ¿sí? Es como la preposición es como una suerte de switch sintáctico, ¿sí? Es como que si aparece esa preposición, el sustantivo va a tener esa función. ¿Mm? Pero bueno, como ocurre en todas las lenguas, también es cierto que las preposiciones tienen múltiples sentidos, ¿sí? Y se van a aplicar a veces a un lugar, a veces se van a aplicar a un tiempo, en fin. Vamos a ver hoy algunas, ¿sí? Por lo pronto lo que les puedo decir es que hay preposiciones que se construyen con solo un caso, es decir, que hay preposiciones que solamente pueden ir acompañadas de un caso específico, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la preposición aná. Aná en general significa hacia arriba, ¿sí? De abajo hacia arriba. Y esa preposición se escribe solo, o sea, se puede usar solamente con acusativo. Yo no puedo usar, por ejemplo, aná con un genitivo. Tiene que ser aná con acusativo. No hay otra, ¿sí? Lo mismo pasa con la preposición eis, ¿sí? Que es eis, o también se puede escribir es con la épsilon, sin la iota, ¿sí? Y esta preposición significa a o hacia. ¿Sí? Básicamente, eis es el equivalente a nuestro a o a nuestro hacia. ¿Mm? Siempre es como indicando una dirección. Entonces, aná y eis se van a construir siempre con acusativo. ¿Mm? Después tenemos las preposiciones que van solo con genitivo, que son, por ejemplo, anti, apo, ec o ex y pro, ¿sí? Anti significa en vez de, es lo contrario, ¿sí? Piensen, por ejemplo, todas las palabras que tenemos en castellano con anti, ¿sí? Pero ya les digo, no solamente anti no es solo lo contrario de, sino también a veces la acción que se corresponde con, ¿sí? Así yo, por ejemplo, puedo decir, no sé, te envenenan y te dan un antídoto, ¿sí? El antídoto no es lo contrario del veneno, sino que es justamente la sustancia que se corresponde con el veneno para que deje de surtir efecto, ¿sí? Después tenemos la preposición apo, las dos preposiciones apo y ec, estas dos son preposiciones que marcan la procedencia de algo, ¿sí? Pero hay una diferencia. La diferencia es que apo es mucho más, es más relativa al lugar, ¿sí? Es más, si se quiere, más pragmática, entre comillas, ¿sí? En cambio, la preposición ec es más filosófica, digamos así, también entre comillas, ¿eh? En el sentido de que cuando yo digo, por ejemplo, sé que todas las cosas surgen del agua, por ejemplo, como decía Tales, ¿sí? Tales hubiera usado la preposición ec, ¿sí? En cambio, si yo digo, no sé, vengo del mercado, ¿sí? Que eso en griego sería apo tes agorás, ¿sí? Vengo del mercado. Y es como, apo es más pragmática, es decir, de dónde vengo, ¿sí? Es la procedencia, pero en un sentido este, más usual, más mundano, si quieren. En cambio, el ek es más a nivel filosófico, ¿sí? Es a nivel de materia, no sé cómo decirlo bien, a nivel de la materia de la cual proviene una cosa, ¿sí? Este, Así yo, por ejemplo, puedo decir, en castellano, bueno, en griego en realidad puedo decir, por ejemplo, Geco, apotes Bahías Blancas, ¿sí? Puedo decir así, vengo de Bahía Blanca, ¿sí? Pero si yo quiero decir que fui engendrado por mis padres,
¿sí? Ahí tengo que usar la preposición ek, ¿sí? Y sería heco, ek, ton, patron, ¿sí? De hecho, por ejemplo, si ustedes algún día tienen una posibilidad remota de escuchar una misa ortodoxa de la religión ortodoxa en Grecia, en la cual todavía practican el griego antiguo, ¿sí? En las misas. De hecho, me acuerdo que yo fui a una de esas misas de Navidad y en un momento empezaron a decir, así como dicen, ¿no? Que en castellano decimos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, bueno, eso en griego lo dicen con la preposición ek, ¿sí? Ek tu patros, tu huiu, kai, tu hagiu pneumatos, ¿sí? Y cuando lo escuché, opa, dije, uy, esto, le dije a mi amigo que estaba sentado al lado, epa, esto, estoy energía helínica, le dije, esto es griego antiguo. Fue interesante porque los griegos de hoy no usan ek, no usan ek como preposición, usan apo. Es así, apo la siguen usando. Este, y después, finalmente, la otra preposición que lleva genitivo es pro, que es una preposición que significa ante, ¿sí? O también antes. Yo puedo decir, por ejemplo, pro ton pilon, ¿sí? Ante las puertas, ¿sí? Puede ser ante las puertas de una ciudad, por ejemplo, ¿sí? O puedo decir, no sé, por ejemplo, pro tu fonu, antes del asesinato, por ejemplo, ¿sí? Así que ese pro es lo que marca es siempre un estar situado delante en el espacio y un estar situado antes en el tiempo, ¿sí? Y estas cuatro preposiciones llevan genitivo, anti, apo, ec y pro. Esta forma que es ex es lo mismo que la preposición ec, nada más que ex se usa cuando la siguiente palabra comienza por vocal. ¿Mm? Yo puedo decir, por ejemplo, desde el principio, en griego se dice ex arges, ¿sí? Ec tes arges o ex arges, ¿sí? Si quieres se los puedo escribir para que se entienda mejor. Lo voy a escribir acá abajo del... Sí, sería ec es arges. Ahí uso la preposición ec. Esto sería desde el principio. También puedo decir ex arges. O sea, cuando la siguiente palabra comienza por vocal, la preposición ex se transforma en ex. Nada más. Bien. Y después tenemos dos preposiciones que son muy importantes, que son las que van con dativo. ¿Mm? Son las preposiciones en y sin. ¿Eh? La preposición en significa en. Es lo mismo en griego y en castellano, por suerte. Ahí tenemos una similitud, por fin. ¿Sí? Que eso significa en. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, en, y tengo que usar dativo. No puedo usar ningún acusativo o ningún genitivo. ¿Sí? Tengo que decir, por ejemplo, en te Bahía Blanca. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero decir que estoy en Bahía Blanca. ¿Sí? O puedo decir en el río, por ejemplo, en to Potamó, siempre con el dativo, ¿sí? Estoy hablando de Potamó, es la omega con la iota subscripta. Y eso sería la preposición en, y la preposición sin es lo que significa con, o sea, sin en griego significa con. Ahí tienen, bueno, ahí sí que hay una diferencia, ¿sí? Una de cal y una de arena. Y sin, entonces significa con. Entonces yo quiero decir con, por ejemplo, con mis amigos, puedo decir sin tois filois mu, ¿sí? Con mis amigos. ¿Sí? Si yo quiero decir, no sé, por ejemplo, no sé, salgo a caminar con mis amigos, por ejemplo, ¿sí? Sería vadillo, ¿sí? Sin tois filois mu, ¿sí? Otra forma de decirlo a veces, bueno, pero eso ya sería un poco más avanzado, no quiero adelantarme. Básicamente estas son preposiciones que se usan con un solo caso. ¿Mm?
Después vamos a ver que hay preposiciones que llevan dos casos, así que pueden llevar, que alternan entre el acusativo y el genitivo. Y son cuatro también. Dia, kata, meta y hiper. Todas esas pueden ir o bien con acusativo o bien con genitivo. Y obviamente eso va a influir sobre el significado de la oración. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Meta con acusativo significa después de. Ahora bien, meta con genitivo significa con. Es lo mismo que la preposición sin, o tiene un significado muy parecido, por lo menos. ¿Sí? O sea que yo puedo decir, si yo quiero decir camino con mis amigos, yo tengo que usar meta, puedo usar sin con dativo o puedo usar meta con genitivo. Yo puedo decir vadizo sin tois filoismu o puedo decir vadizo meta ton filon mu. ¿Sí? Uso meta con genitivo. ¿Sí? Porque después meta con acusativo es otra cosa, significa después de. ¿No? Yo puedo decir, por ejemplo, no sé, a ver un ejemplo que se pueda entender. Pues, meta ton phonon, por ejemplo, después del asesinato, por ejemplo. ¿Sí? No es bueno, no es una cosa que usamos mucho, ¿no? Pero yo puedo decir, por ejemplo, después de la muerte de Diego Maradona, por ejemplo. Sí, eso puedo decirlo. Meta ton thanaton tu Diego Armando Maradona, ¿sí? Si quieren lo pasamos al griego. Diego Armando, ¿sí? Maradona, bueno, ahí sería Maradona nomás, porque ya ahí se me pierde la terminación. Bueno, y por ejemplo, hiper, ¿sí? Otro ejemplo, hiper con genitivo significa una cosa y hiper con acusativo significa otra. Hiper con acusativo es sobre, ¿sí? Es el sobre pero suspendido. Es decir, un objeto que está suspendido arriba de algo, ¿sí? Esto es hiper. Yo puedo decir, por ejemplo, acá, el libro está sobre la mesa, pero en sentido de suspensión, ¿sí? Aérea, digamos. Entonces yo puedo decir, to biblion, ¿sí? Esti hiper tes trapezes, ¿sí? Trapeza es mesa en griego, así que hiper tes trapezes va a ser sobre la mesa, ¿sí? Em, perdón, pero dije mal, porque tendría que haber dicho, tendría que haber usado acusativo. Hiperten ten trapezan, ahí está. Sí, hiperten trapezan, esto sería el sentido espacial, porque hiper con genitivo significa otra cosa, ¿sí? En general, significa a favor de, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, a ver, ¿qué puedo decir? Eh, mm, bueno, por ejemplo, hipercongenitivo se puede usar mucho en política, por supuesto, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, eh, no sé, voto, ¿sí? Voto por la democracia o voto a favor de la democracia, ¿sí? Entonces ahí sería psefizo, eso es voto, psefizo. Literalmente psefizo significa tirar una piedra, porque de hecho en eso consistía la votación, en tirar piedras encima de un recipiente. Psefizo, hiper, tes, democratías, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Voto a favor de la democracia. Bueno, estas son preposiciones que se construyen con acusativo o bien con genitivo según qué se quiera significar. Y después tenemos, por último, las que son 6 en total, o sea, son más que las otras, son preposiciones que se construyen con los tres casos, o sea, que se pueden construir o bien con acusativo, o bien con dativo, o bien con genitivo. Y cada una de esas tres cosas va a significar cosas diferentes. Pero para que no nos perdamos tanto, les puedo decir una pequeña pista que tal vez sirva de algo,
que consiste en lo siguiente. Normalmente, ¿sí?, cuando ustedes ven una preposición con acusativo, lo que indica es que esa preposición está marcando una dirección hacia, ¿sí? Sobre todo cuando nos referimos a términos espaciales, por supuesto, ¿sí? A términos a hablar de lugares. El acusativo indica siempre el desplazamiento hacia algo, ¿sí? El genitivo, por el contrario, indica la procedencia de algo, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, la preposición ex, que indica eso, la procedencia, o apo, se construyen con genitivo, ¿m? Y el dativo lo que marca es el lugar específico y puntual en donde me hallo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con la preposición para, ¿sí? La preposición para es una de estas 6 preposiciones que se construyen con los 3 casos. Las 6 preposiciones son anfi, epi, para, peri, pros, hipo, ¿sí? No hace falta que se las acuerden de memoria, o sea, con que las veamos en los textos va a estar bien. Yo simplemente les estoy dando un pequeño pantallazo sobre el significado. Entonces, si yo tengo para con acusativo, ¿sí? Para, el significado primigenio, digamos, es al lado de, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en la palabra paranormal, ¿sí? Es algo que significa al margen de lo normal, ¿sí? Si ustedes quieren profundizar sobre las preposiciones, ¿sí?, tienen la gramática de Berenguer, que en la página 163, a partir de esa página, tienen todos los significados de las preposiciones, ¿sí? Todo bien especificado con los casos. Está muy bien, está muy bien hecho, o sea, ustedes tienen la gramática en el Moodle, así que la pueden descargar tranquilamente. ¿Mm? Así que ahí tienen como pueden ver un pantallazo de las preposiciones. Pero bueno, básicamente sí, les explico esto. Para, entonces, significa esto, al lado o al margen de, ¿sí? Si yo lo quiero expresar con acusativo, para más acusativo, estoy marcando un desplazamiento, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, a ver, si yo digo, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Vadillo, ¿sí? Para decir el verbo caminar, vadillo para ton filipon, por ejemplo, estoy usando para más acusativo, ¿sí? Vadillo para ton filipon, esto significa que camino hacia Filipo, yo quiero caminar para estar al lado de Filipo, ¿sí? Es una dirección lo que estoy marcando, con para más acusativo. Ahora, si yo digo, vadillo para to Filipo, es decir, con dativo, ¿sí?, estoy diciendo que yo estoy caminando al lado, ya estoy yo al lado de Filipo y camino junto con él. ¿Sí? Puedo decir, por ejemplo, vadillo parato Filipo, kai metà, tu Filipo, ¿sí?, con Filipo. ¿Sí? Puedo decirlo. Sería un poco redundante la frase, pero para que quede más claro, ¿sí? Ahora, si yo digo, por ejemplo, vadillo para tu Filipu, y ahí es un genitivo, lo que estoy diciendo es que yo estoy caminando, pero me estoy alejando del lado de Filipo, ¿sí? Esa es un poco la idea de estas preposiciones. Vamos a ver, pero vamos a verlas, siempre la teoría es un poco engorroso, vamos a verlo en acción con los diálogos que preparé para ustedes hoy. ¿Mm? Me gustaría que hubiera algún voluntario o voluntaria que se sume a leer conmigo, si tiene ganas. Yo. ¿Vos, Romina, te animás? Sí. Genial. Euge, como dicen los griegos antiguos. Y modernos también. Bueno, el diálogo es entonces entre dos personajes, son 3 pequeños diálogos, o sea, es un diálogo grande, pero está dividido en 3, como habrán notado por los espacios. Uno es Hipólito, o sea, yo voy a ser de Hipólito, ¿sí? Y el otro es Filipo, ¿sí? Y Romina va a ser Filipo, ¿sí?
Ok. Así que, bueno, yo voy a empezar diciendo, oh Felipe, posen ei. Jacenecen, Jo, Hipólite. Muy bien, perfecto, ¿sí? Ahí que está preguntando Hipólito, ¿sí? Posen ei. Este posen es la pregunta para decir de dónde, ¿sí? Posen ei está diciendo de dónde sos. Y a su vez, Filipo responde diciendo Acénecen, ¿sí? Acénecen significa de Atenas, ¿sí? Esto es un adverbio, es un circunstancial del lugar, ¿sí? ¿Qué significa eso? Soy de Atenas, eso está diciendo, ¿sí? Ahora sigo. Athenaios ei, jequeis apo ton Athenon. Nai. Bien, ¿sí? Ahí está. Fíjense que es lo mismo decir Geco Acénecen, ¿sí? Vengo de Atenas, que decir Geco apóton Acenón, ¿sí? O sea que apóton Acenón y esto son sintácticamente equivalentes, ambos son circunstanciales del lugar, ¿sí? Fíjense que apó aparece con el genitivo, es el de Atenas. ¿Mm? Ahora, pero yo estoy acá preguntando de dónde sos, y ahora Hipólito pregunta, ¿Caiposen jequeis? Joicón, joicón, joicocen. Oikocen, eso. Oikocen, esto es de casa, ¿sí? De mi casa. ¿Eh? Fíjense que tiene este oiko, ese oi es la casa, y esta terminación en zen, que también aparece acá, fíjense, sirve para indicar eso. Si yo quiero decir de Atenas, Acénecen. Si yo quiero decir de mi casa, oikocen, ¿sí? Pocas palabras pueden construirse con esta terminación. Son generalmente palabras muy usadas. ¿Mm? Bueno, entonces dice, side pu nayeis, pu oikeis, Acenesi. entais acenais, Panumen, un. jequeis acenecen, nayeis acenesi. Naiji. Bien, excelente, ¿sí? Eso es. Sí, fíjense, bueno, acá es como que le está diciendo puna y eis, esto es donde vivís. ¿Sí? El verbo nayo significa eso, habitar, vivir. ¿Mm? Pu nayo, ¿sí? Ego, por ejemplo, ego nayo en Bahía Blanca, ¿sí? Por decir algo. También otro sinónimo es oikeis, que ya acá tienen la forma contraída del verbo oikeo, que es también lo mismo, habitar, vivir. ¿Mm? Y Filipo había contestado Acénesi, ¿sí? En Atenas. También es otro circunstancia del lugar y dice en dónde, ¿sí? Entonces yo digo posen Acénesen, u Acénesi, ¿sí? ¿De dónde? De Atenas. ¿Dónde? En Atenas. Esto es Acénesi, significa eso, en Atenas. Y acá Hipólito hace como una redundancia, ¿no? Dice en tais Acenais. Sí, sí, está bien, el acento lo puse bien, sí. Entais acenais, ¿sí? Que es lo mismo que decir acénesi, es lo mismo. ¿Sí? Normalmente se usa más, por supuesto, la forma de adverbio porque es más cortita. ¿Eh? Pero fíjense que acá tenemos la preposición en más el dativo. ¿Mm? Bueno, y acá responde pan y menún, que es esto, es por supuesto, sí. Como diciendo, no seas tan redundante. ¿Eh? Jequeis acenesen, naieis acenesi. ¿Sí? Venís de Atenas, vivís en Atenas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Fíjense cómo se van usando las preposiciones. Entonces ya podemos decir que tenemos dos preposiciones que son apo, por un lado, que se construye con genitivo, recuerden que lo habíamos visto como preposición de un solo caso,
Y tenemos la preposición en, que se construye con dativo. En tais acenais. Bien, ¿sí? Esto lo podemos anotar, incluso podemos hacernos un pequeño así vocabulario de preposiciones, porque generalmente un error que se suele cometer, ustedes zafaron de que esto no entrara en el parcial, la verdad, pero sucede que cuando entra y cuando esto se toma en el parcial, un error muy frecuente que suelen cometer los alumnos cuando hacen el análisis de la sintaxis es poner, por ejemplo, en, lo ponen como adverbio, ¿sí? Y taisacenai lo ponen, no sé, como un dativo de interés. Con lo cual, básicamente, lo arruinan, ¿sí? Porque, por no decir algo más, o es, porque justamente la preposición es preposición, está cumpliendo ese rol, o sea, todo esto, ¿sí? Tanto la preposición como lo que se llama el régimen, es decir, el grupo, digamos, de sustantivo que lo acompaña, ¿sí? El sintagma nominal que lo acompaña, eso es el régimen de la preposición, todo esto es un circunstancial de lugar, ¿sí? Entonces yo no puedo analizar esto como adverbio que vaya a saber, ¿sí? Deberían incluso poner circunstancial, pero ni eso. Y después ponen dativo de interés, por ejemplo, ¿sí? Y no está bien, no está nada bien, ¿sí? Lo que tienen que hacer en todo caso para analizar es siempre la preposición con el caso. Pero uno puede preguntarse tal vez por qué cometen estos errores los alumnos y les sugiero entonces que busquemos el diccionario, por ejemplo, la preposición en, para que veamos qué es lo que ocurre. ¿Mm? Y entonces yo acá les digo lo siguiente, absténganse, ¿sí? De buscar estas 18 preposiciones en el diccionario, ¿sí? No lo hagan. Acuérdense, ¿tienen esta listita a mano? Bueno, úsenla. No busquen en el diccionario, ¿sí? ¿Por qué? O en todo caso, si lo buscan, sean conscientes de su uso, ¿sí? Sean conscientes de dónde buscar y cómo. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa con la preposición en, que está al final de la primera columna de la página 201, ¿sí? Dice, en, ¿qué es lo primero que pone la preposición? Adverbio. ¿Eh? ¿Y por qué adverbio? Si nosotros habíamos visto que era preposición. Bueno, esto tiene una explicación, ¿sí? Antiguamente en la lengua griega, llámese en la época de Homero, si quieren, ¿eh? Las preposiciones eran utilizadas, digamos, de manera autónoma, ¿sí? Se utilizaban justamente como adverbios, ¿sí? Esto de cualquier manera no, a partir de la época, digamos, arcaica, empieza a dejar de tener sentido. O sea, ya las preposiciones no vuelven a utilizarse por sí solas, ¿sí? Sino que su uso se bifurca en dos, ¿sí? El primero es el que acabamos de ver, el de las preposiciones, o sea, estos adverbios que son cortitos, ¿sí? Pasaron por un lado a ser preposiciones, y es el sentido que nosotros le vamos a dar en griego 1 y también en griego 2. Pero además, también pasaron a tener otro uso. ¿Y cuál es? Ustedes ya tal vez lo han visto, ¿sí? Que es cuando aparecen como componentes de los verbos, como prefijos, ¿sí? Es decir, que yo, por ejemplo, tengo esta palabrita que es en la época de Homero funcionaba como adverbio, entonces funcionaba solita, no había ningún problema. Pero después de Homero pasó a tener dos valores. Uno como preposición. Entonces yo ahí aparece siempre seguida de un dativo. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, entais cenais. ¿Mm?
Y el segundo uso es como prefijo, o también llamado preverbio. ¿Mm? Se construye con los verbos. Así puedo decir, por ejemplo, un verbo como emeno. Es justamente este mismo en sumado a la raíz de meno. ¿Se entiende por dónde viene la mano? ¿Sí? Nosotros obviamente vemos ya estos dos usos consolidados. ¿Sí? El uso como adverbio se perdió completamente, ¿sí? Salvo por ahí en algunas tragedias de Eurípides. ¿Mm? Entonces, en ese primer caso, se la marcaría directamente la preposición como preposición en la función sintáctica. Sí, directamente poner todo como circunstancial. Ah, Y está ya, bien. ¿sí? Todo como circunstancial. Pero nunca, eso sí, nunca como adverbio. Nunca adverbio, nunca no. O sea, circunstancial, si van a poner circunstancial, es todo. O sea, la preposición con el caso. ¿Sí? Ok. Y no hagan esa cosa de poner adverbio porque cada vez que lo leo pierdo un año de vida, ¿sí? Más o menos como cuando le matan un hijo a Pícoro Daimaku, que se pone más viejo, bueno, más o menos así. Eh, ya tengo bastantes canas, así que fíjense cuántos se han equivocado. ¿Eh? Piensen en las canas de su profesor. Este, entonces, bueno, tienen esto, ¿sí? Ya esta es la pista, ¿sí? O sea que ustedes, si llegan a cometer la osadía de buscar en el diccionario una preposición, ¿sí? Y de hecho me consta que son, en general, todos los alumnos de todos los años de griego son bastante propensos a buscar en el diccionario, tengan en cuenta, primero háganse la pregunta, ¿esto no será una preposición? ¿Sí? Porque solo a partir de esa pregunta yo puedo, casi les diría que es condición de aprobación. ¿Sí? No sé cómo Alejandra será en griego 2 ahora, no sé si se pondrá, no creo que sea muy puntillosa con la sintaxis, pero a mí, yo que estoy medio loco por ahí, no me gusta mucho verlo, ¿sí? Ya les digo, pierdo años de vida, ¿sí? Así que bueno, capaz que, o sea, y no especulen tampoco en el sentido de que, bueno, si yo me equivoco muchas veces, el profesor va a perder tantos años de vida que se va a morir antes de que yo lo vuelva a ver el año que viene. No, tampoco especulen con eso. ¿Sí? Este, bueno, basta de pavada. Entonces, cuando vemos una de estas, cuando vemos una de estas la marcamos como que, o sea, cuando ustedes ven preposición y el caso, como pasa en esto, por ejemplo, como pasa acá en Taisacenais, yo marco todo, absolutamente todo, como circunstancial. Si quieren lo pongo así, ¿sí? Lo subrayan o le ponen un color o lo que sea. Esto es todo un circunstancial. Así se marca. ¿Mm? Entonces, los circunstanciales pueden ser entonces de dos clases. Puede ser un adverbio, como puede ser, por ejemplo, acénecen, oikocen, o puede ser una preposición con un sintagma nominal o con un sustantivo, si quieren. ¿No? Y ese sustantivo va a estar en uno de los tres casos oblicuos, es decir, uno de los tres casos que son acusativo, dativo o genitivo. ¿Eh? Hay preposiciones que van con un solo caso, como por ejemplo la preposición en, que siempre se va a construir con dativo, nunca la van a ver con otro caso. Hay preposiciones que son de dos casos y hay preposiciones que son de tres casos, que pueden construirse con cualquiera de los tres y en esos va a significar cualquier cosa, pero va siempre preposición más nombre, si quieren, preposición más régimen, eso se marca todo como una cosa y es circunstancial. ¿No? ¿Y en el Entonces ya segundo no. caso? ¿Cuál segundo caso? En el caso de que se preposición en la función de preverbio, prefijo más el verbo.
No, el preverbio no se marca como nada. Esto está dentro del verbo, entonces sigue dentro del verbo nomás. Ah, se entiende como Se verbo, lo ya está. marca todo como verbo. ¿Mm? Yo lo que estaba explicando acá simplemente es, digamos, la historia de estos adverbios que se hacen preposiciones para que después no haya confusiones en ese sentido. Bueno, ¿quedó claro entonces esto? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Más o menos. Bueno, cualquier cosa igual en todas estas semanas que queden, que son creo que dos semanas, vamos a seguir viendo estas cuestiones. ¿Sí? Podríamos avanzar un poquito más. Podríamos leer este diálogo y ya por lo menos nos queda leído. Y acá les tendría que enseñar una cosita más. No sé si voy a llegar, pero vamos a ver más ejemplos de preposiciones. No sé si a alguien le gustaría leer conmigo esta segunda parte, para que algún otro haga de Filipo. Yo sería Hipólito. ¿Mm? Hay alguien que tiene el micrófono prendido porque escucho como interferencia. Y está medio perturbador. Ah, ahí Yo está. paso, yo me animo. Ah, no, vos no, porque vos se escucha bien. No sé quién Ah, era. no, Bueno, yo me animo a leer. está bien. ¿Quién quería leer? Yo, profe. ¿Vos, Juan? ¿Te animás? Sí. Dale, genial. La idea que salga Bueno, bien es otra cosa. bueno, vamos a probar. No importa. Para eso Perdón, está ¿en la qué parte lectura. estamos? Estamos en el segundo diálogo, ¿sí? Pasamos un poco ya la parte de esto Que que dice G, comienza que dice. con un poi Es exacto, RG. sí. Bien, Exacto. yo sería Hipólito que hace esta pregunta, digamos, y vos bien. responderías con esto y así. Bueno, yo pregunto entonces, nin poi erge. Erhomai Eisten Agoran. Ah, excelente. ¿Qué decís Gracias. que no? Che? Muy bien. Sí. Erge diates jodú, Uji. pe erge tote. Dia tu Potamu. Negeis eisten agorán. Naiji. Muy bien. Bueno, muy bien, Juan, excelente, ¿sí? Excelente lectura. La verdad, tengo que felicitar a Romina y a Juan porque la verdad que han leído excelentemente, ¿sí? Muy bien. Hay que seguir practicando, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver de qué va la oración, ¿sí? Con esto miramos un poco de qué va, vemos los usos de las preposiciones y ya con esto cerraríamos, ¿sí? Los dejo en paz. Entonces, nin poi erge. Acá tenemos este poi, poi que significa a dónde, ¿sí? A dónde. Así como habíamos visto posen, que era de dónde, ¿sí? También vimos pu, que es dónde, en qué lugar. Este es poi, es decir, a dónde. Y esto que aparece acá, erge, esto es chan, 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 chan. Esto es un verbo deponente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Un verbo, de hecho, el verbo es concretamente erjomai, ¿sí? Busquen, por ejemplo, busquen la forma así tal cual, ¿sí? Erjomai. Lo buscan en el diccionario si quieren para ver. Bueno, yo ya lo encontré, ya porque estoy hace 14 años que estoy buscando en diccionario.
tengo la página 256, ¿sí? Ahí veo que Tiago se asusta. No, tampoco, no es para tanto. Sí. Por suerte el diccionario siempre nos avisa cuando es deponente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente van a ver que, por ejemplo, que sucede en la página 256, aparece erjomai. Así, tal cual lo puse en esta parte. ¿Sí? ¿Por qué aparece erjomai y es un verbo? O sea, porque si uno dice, bueno, pero es un verbo, debería aparecer con la forma en omega, ¿verdad? O sea, nosotros estábamos acostumbrados a que todos los verbos van con omega, terminan todos en omega, ¿sí? Algunos, bueno, salvo el verbo mi y algún otro que todavía no hemos visto, que terminan en mi, claramente, pero este que termina en omai, ¿por qué será? Bueno, la razón es sencilla y se debe a que es precisamente un verbo deponente. ¿Qué significa esto? Es un verbo que expresa significados activos, ¿m? Como hemos visto hasta ahora en todos los verbos que vimos hasta la fecha, expresa significados activos, expresa actividades, pero en la forma, en la morfología, la terminación específicamente, se expresa con otras terminaciones que no son las terminaciones activas, sino que son las terminaciones que se llaman medio pasivas. ¿Sí? ¿Y por qué se llaman medio pasivas? Porque expresan justamente lo que no es activo, expresan una acción. O bien, estas terminaciones normalmente, estas terminaciones expresan actividades reflexivas, es decir, que el sujeto realiza para sí mismo, el sujeto de la oración estoy hablando, o bien expresan acciones que el sujeto no las hace, sino que las recibe, y por eso son pasivas. ¿Sí? Por esa razón, estas terminaciones se llaman medio pasivas. Los verbos deponentes, entonces, son aquellos verbos que usan terminaciones medio pasivas, es decir, terminaciones para indicar normalmente acciones reflexivas o recibidas por el sujeto. ¿Mm? Pero la particularidad de los deponentes es que su significado no es ni reflexivo ni pasivo, es un significado activo. ¿Sí? Esos son los verbos deponentes. O sea, y por esa razón, solo tienen terminaciones medio pasivas, no tienen terminaciones activas. Sí, estos van a entrar en el final. Sí, señorita. Van a entrar en el final. Entonces ahora vamos a ver cómo se conjugan. ¿Sí? El verbo erjomai particularmente es muy usado. ¿Sí? ¿Por qué? El verbo erjomai significa ir. ¿Sí? Es un verbo claramente, o sea, yo tengo una terminación medio pasiva, pero tiene un significado activo. ¿Mm? Y uno puede preguntarse, bueno, pero ¿por qué los griegos usaban estas terminaciones? ¿Por qué no usaban directamente la terminación en omega? Y se dejan de hinchar. Bueno, ¿por qué? Porque, digamos, si uno reflexionara a fondo sobre estas terminaciones, va a encontrar también que a veces expresan significados que no son simplemente reflexivos, expresan significados que digamos así, ocurren utilizando utilizando las fuerzas del sujeto, digamos así. O sea, como que en algún punto estas terminaciones no solo marcan reflexividad o pasividad, sino que también en algún punto marcan alguna suerte de actividad. Pero ya meterme con eso sería hacer las cosas demasiado engorrosas, basta decir con que estos verbos son deponentes. Tienen terminaciones medio pasivas, expresan significado activo. Esa es la definición. Y vamos a ver cuáles son esas terminaciones para que nos quede el cuadro completo. ¿Mm? La primera persona, ya saben, es
Omai. Primera persona singular, por supuesto, ¿no? Ay. Omai. Y esas son las terminaciones. La segunda persona singular es esta con iota suscripta, ¿sí? Es la que nos aparece acá. Nin poi erge. Esto significa ¿a dónde vas? En el análisis sintáctico hay que aclarar que son deponentes. No, no hay que aclarar que son deponentes. Con que pongan, son verbos, simplemente. Y se marcan así. Son verbos, nada más. ¿Mm? Vos te vas a dar cuenta que son deponentes cuando lo busques en el diccionario. ¿Sí? Igual esto entra en el final, ¿sí? Pero en el recuperatorio no va a entrar, así que no se preocupen. En el recuperatorio siempre entran los mismos temas del parcial, pero sí entra en el final. ¿No? Lo aclaro por las dudas. Bien, entonces, segunda persona del singular, tercera persona del singular va a ser ahí. ¿Sí? Primera persona del plural va a ser Omeza. Omeza, y lo pongo ya con el acento agudo porque siempre va a caer ahí el acento. Va a caer sobre la terminación. Omeza. ¿Mm? Vamos a verlo después con el verbo, así nos queda. La segunda persona del plural es en este. Este. ¿Se acuerdan cuando yo les digo, los saludo y les digo erroste? Bueno, ahí aparece. Y acá está. Esa es la terminación, parecida. No es la misma, pero es parecida. La tercera persona plural finalmente es ontai. ¿Mm? Vamos a poner un ejemplo concreto con el verbo erjomai, para que nos quede claro. ¿Mm? Erjomai, recuerden que si tiene un significado, más que la forma sea así, el significado es activo. ¿Mm? Y erjomai significa ir, ¿sí? En este caso, que es la primera persona, sería yo voy, ¿no? Erjomai significa entonces voy. Así lo tengo que traducir. Voy o vengo, en realidad. Cualquiera de las dos. Saben que yo, por ejemplo, tengo un problema con eso. O sea, yo en castellano, esto no tiene nada que ver con griego. En castellano yo me confundo los verbos. Ir, venir, llevar, traer. Soy un desastre con eso. O sea, si a mí alguien me habla por teléfono y me dice, che, venís, y yo voy a responder, uno tiene que responder, sí, voy. No, bueno, yo respondo, sí, vengo. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, o también, ¿vas a traer esto? Sí, lo traigo. No, sí, lo llevo, ¿no? Bueno, pero por suerte en griego no tenemos ese problema. Y por lo tanto yo me veo más feliz en griego en ese sentido, porque erjomai puede significar las dos cosas. Puede significar voy o vengo. ¿Mm? Así que yo puedo decir, por ejemplo, si yo quiero decir voy, no sé, por ejemplo, al mercado, que estaba por acá, me parece. Sí. Voy al mercado, voy a la plaza del mercado, erjomai eisten agoran. Y si yo quiero decir vengo de la plaza, tengo que decir erjomai apo tes agoras. Ahí solo cambio la preposición y listo. ¿Sí? En cambio nosotros no, voy, vengo, pero, andar a... Buah, ¿qué va a ser? Segunda persona singular. Erge. ¿Sí? Esto es vas o venís. O sea, bueno, cuando lo pienso un poco, por supuesto que no tengo ese error, ¿verdad? Pero el tema es en el fragor de la conversación cotidiana habitual, ¿no? Cuando tengo que interaccionar con otros seres humanos. O sea que parece una computadora el show. Ahora me explota como un circuito, ¿no? No. Si yo quiero decir la tercera persona, si yo digo él va o ella va, eso es ergetai.
Yo les pongo con guiones para que vean la terminación. O ella o él viene. ¿Sí? Pues erjómeza, siempre el acento va ahí sobre la ómicron, así que ya eso ya lo pueden ir sabiendo, ¿sí? Esto sería vamos o venimos. Ujú. La segunda persona plural es en este, entonces va a ser ergeste. O sea, esto sería ustedes van o vienen. Finalmente, la tercera persona del plural es erjontai. Esto sería ellos o ellas van o vienen. Así sería. Ahí tienen el cuadro completo de la conjugación. Por supuesto, hay casos en los que estas terminaciones van a expresar significados medios, ¿sí? Significados reflexivos, ¿no? Y también va a haber casos en que estas terminaciones van a expresar terminaciones, o mejor dicho, significados pasivos, ¿no? Nosotros esto lo vamos a ver con el correr de las clases que queden. No vamos a ver todavía lo que es la voz media y la voz pasiva, pero ya lo podemos ir adelantando, por lo menos tenemos las terminaciones. Entonces estos verbos deponentes son de alguna manera verbos farsantes, o sea, se hacen los complicados porque tienen estas terminaciones que no sé qué, pero son activos, los traducimos como cualquier verbo hijo de vecino, ¿sí? Como cualquier verbo, en voz, en su significado activo. ¿Mm? Hay un montón de estos verbos, ¿sí? De estos verbos deponentes. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos el verbo bulomai. El verbo bulomai, que significa querer, también es otro verbo que tiene estas terminaciones medio pasivas, pero con significado totalmente activo, ¿sí? Al menos desde nuestro punto de vista como hablantes de castellano, ¿sí? Ya después inquirir sobre por qué son deponentes, eso ya implicaría hacer otras investigaciones que no viene al caso para alumnos de griego 1, ¿sí? Pero básicamente todos los verbos que ustedes encuentren que son en omai, por ejemplo acá, hojeando el diccionario, veo uno que es, por ejemplo, ainisomai. ¿Sí? Esto es un verbo deponente, también significa hablar en enigma. ¿Sí? Viene de, concretamente la palabra viene de enigma, que es justamente enigma, ¿sí? Enigma, enigma en griego. ¿Mm? Ainisomai es el verbo, hablar en enigma. Y así tenemos un montón. ¿Sí? Por ejemplo, acá veo otro que es aideomai, ¿sí? Y estos también se pueden contraer, o sea que yo puedo decir también aidumai. Estas terminaciones, lógicamente, también pueden contraerse con los verbos contractos, ¿no? Y esto significa avergonzarse, ¿sí? Avergonzarse, sentir respeto, ¿sí? Es sentir el aidos. Aidos es una palabra que involucra tanto el pudor como la vergüenza como el respeto, ¿sí? Eh, es una de las complejas palabras del vocabulario emocional de los griegos, ¿no? Y se escribe aidos, es un sustantivo femenino, de hecho se escribe así, ¿no? Es una declinación que nosotros no vimos, ¿sí? Es una tercera declinación, es un femenino, aidos.
Bueno, y así tenemos muchísimos más verbos. Incluso, por ejemplo, acá tengo uno. Habrán visto, yo paso por ahí y no es que, no es que los tengo, no es que tengo el diccionario marcado, en verdad paso y encuentro uno. Y dije, bueno, matanga adentro. Acá, por ejemplo, tenemos uno que es de disomai, que es, ¿qué dice? Atemorizar, amedrentar. ¿Mm? Bueno, vale la aclaración que estos verbos deponentes, como tienen significado activo, como su significado es activo, se aplica todo lo que hemos visto sobre los verbos, los apuntes, ¿sí? Hay verbos, o sea, de estos verbos deponentes hay aquellos que son intransitivos, por ejemplo, erjomai es claramente intransitivo, pero también tenemos verbos transitivos, como por ejemplo este que es dedisomai. Dedisomai es un verbo deponente, pero es deponente transitivo. Es un verbo que lleva acusativo, objeto directo. ¿Mm? ¿Y cómo me di cuenta cuál de estos es transitivo o intransitivo? Por el diccionario, no hay otra. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió hasta acá más o menos el tema? ¿No? Ya tenemos todos los verbos que vimos hasta ahora, ¿sí? Verbo imi y verbos con terminaciones activas. Ahora empezamos a ver los verbos que tienen terminaciones medio pasivas. De esos verbos que tienen terminaciones medio pasivas están los deponentes. ¿Qué son los deponentes? Tienen terminación medio pasiva y significado activo. ¿Mm? Porque después vamos a ver que hay, que estas terminaciones obviamente también funcionan para verbos que no son deponentes y que sirven para conjugar esos verbos activos en otras voces. ¿No? Eso vamos a ver, calculo yo que lo veremos, puede que la semana que viene. Sí. Bueno, vamos a continuar con la lectura de esto para terminar. Recuerden entonces que mañana tienen la consulta general, los que quieran ir, a las 14. ¿Sí? De hecho, les aconsejo que todos vayan porque, nada, simplemente para no perdérselo, si pueden. El que no puede y le fue mal en el parcial o eso, me escribe y concertamos otro horario, no hay ningún problema. O si le fue bien y quiere concertar un horario para ver los parciales, también tampoco hay ningún problema. Bueno, vamos a seguir con el diálogo, ¿sí? Entonces, nin poi ergei, ¿sí? Nin significa ahora. ¿Eh? Poi ergei, esto es ¿a dónde vas? ¿Sí? Este erge que aparece acá es la segunda persona al singular. ¿Sí? ¿A dónde vas? Erjomai eisten agoran, ¿sí? Voy a la plaza del mercado, o a la plaza simplemente, o al mercado simplemente. ¿Mm? Y dice, erge diates jodú, este que aparece así con circunflejo, es como un acaso, ¿sí? ¿Acaso vas diates jodú? Este dia, ¿sí? Este dia es una preposición, dia más genitivo. ¿Mm? Esto significa a través de, ¿sí? O por, ¿Mm? En el sentido de por dónde. ¿Mm? Erge diates jodú, o sea, ¿acaso vas por la calle o por el camino? ¿Mm? O sea que acá si yo hago la sintaxis sería partícula si quieren o circunstancial, erge el verbo y diates jodu sería el circunstancial. Vamos a ponerlo con verde como estábamos haciendo. ¿Mm? Bueno, y ahí responde uji, no. ¿Mm? Entonces acá pregunta, dice P ergetote. Este P también es otro adverbio interrogativo que en la sintaxis se analiza como circunstancial y significa por dónde, ¿sí?
en el sentido de a través de dónde. ¿Sí? O sea que tenemos 4 adverbios interrogativos. 4. Tenemos posen, ¿de dónde? Pu, ¿dónde? Poi, ¿a dónde? Y finalmente pe, que es por dónde. Pe ergetote. ¿Por dónde vas? Y este tote también es otro circunstancial, pero de tiempo. Sería, ¿por dónde vas entonces? ¿Sí? Ese tote significa entonces. Y de hecho todavía se usa en griego moderno. ¿Sí? Yo lo usaba mucho particularmente, así que es recomendado por el profesor. Pe ergetote. ¿Por dónde vas entonces? Dia tu potamú, responde Filipo. ¿Sí? Dia tu potamú es por el río, a través del río. Y acá pregunta, ¿sí? Nejeis eisten agorán, ¿sí? Este verbo nejo, este es un verbo activo, por suerte no es de ponente, ¿sí? Nejeis eisten agorán, ¿nadás hasta la plaza? ¿Sí? De hecho, esto en Atenas podía pasar, porque de hecho por Atenas pasaba un río, ¿sí? Que era el Erídano, ¿sí? Creo que pasaba más de uno, si no me equivoco. Uno era el Erídano, que ahora está, ahora si uno va al sitio arqueológico es como una canaletita, parece, una canaleta de la casa de alguno, o sea, es un caudalcito chiquitín, pero bueno, todavía existe. ¿Nejeis eisten agorán? ¿Nadás hasta la plaza? Sí, responde el otro, ¿no? Naiji. Y acá también tenemos nejeis es el verbo y eisten agorán es esto es la preposición eis más el acusativo que hace un circunstancial. Bueno, y diatupotamú también es un circunstancial. Este es diacongenitivo. Diacongenitivo marca eso, a través de, ¿sí? O por dónde. Bueno. Después nos quedaría ¿hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno. Nos quedaría un diálogo más, que es un poquito largo. Si quieren lo podemos leer o lo podemos dejar para la clase que viene. No, vamos a hacer así, mejor lo dejamos para el miércoles, ¿no? ¿Les parece? Sí, Juan mira como que sí. Bueno, dale, para la próxima entonces. Ya va suficiente por hoy. La emoción. Bueno, perfecto, entonces. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí estamos. Y nos vemos los que van a asistir a la consulta, nos vemos mañana. Y los que no van a asistir a la consulta, nos vemos el miércoles. Y vamos a seguir un poquito con esto de los verbos deponentes y las preposiciones. Y bueno, si nos alcanzamos a verbos media y pasiva, no creo, pero vamos a seguir con esto. Bueno, entonces nos vemos. Pasen un buen lunes. Jaire Tepantes, Erroste, que estén bien. Nos vemos. Chau, chau. Aire, profe. Nos vemos mañana. Chao. Nos vemos. Detengo grabación.